tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Televigo, en donde analizamos la actualidad de nuestra ciudad y una vez que ya hemos dejado atrás las citas electorales, las dos de este año por lo menos, ya sabéis que, bueno, las tres que hemos tenido este año, no han sido dos citas, pero tres elecciones distintas. Ya sabéis, elecciones generales, municipales y europeas. Esperemos no tener ninguna más este año, ¿eh? Por favor, que tome nota quien corresponda y que no nos adelanten más elecciones, que yo creo que por este año ya hemos tenido más que suficiente. Toca ahora hablar de otros asuntos, asuntos de los que hemos hablado, aunque sea de manera somera o más en profundidad, en los informativos y también en este tiempo de Vigo a Debate, pero que queremos dar un tratamiento especial. Creemos que estamos en un punto de inflexión, si es que se puede decir así, y por lo tanto hay que hacer parada y análisis, punto y seguido, para saber en qué momento se encuentra, porque seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar muchísimo a lo largo de los últimos meses, ya de los últimos años, del Brexit. 3 años llevamos ya de Brexit, hablando sobre el Brexit, desde que los ciudadanos del Reino Unido pues decidieron en unas elecciones, bueno, pues en principio justas y democráticas y bien hechas, decidieron que querían dejar la Unión Europea. Pues bien, ahora lo que toca es definir cómo se produce esa salida y eso, aunque parezca que no, aunque puedan pensar que eso está muy lejos, al otro lado del Canal de la Mancha y que, bueno, no nos afecta, eso no es cierto, nos afecta y mucho a un sector clave para la economía de Vigo, como es el sector pesquero, pero también a las relaciones internacionales de muchísimas empresas de Vigo y del resto de Galicia que tiene relaciones pues, comerciales o de cualquier otro tipo con otras empresas del Reino Unido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay una palabra que yo creo que hace que le tiemblen las canillas a un sector, especialmente como es el sector pesquero, la palabra aranceles. Javier Touza, presidente de Arbi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues tiemblan las canillas con la palabra aranceles y no es para menos, ¿no? Por supuesto. Imposición de aranceles significa pérdida de competitividad y entrada de productos de otros orígenes, por ejemplo, producto asiático, que en la mayoría de los casos entra en la Unión Europea libre de aranceles para apoyar a los países en desarrollo. Yo lo que empezaría diciendo es que en nuestro sector lo que percibimos es que la incertidumbre continúa y además se agrava. Desde el 23 de junio del 16, que hubo el referéndum en Reino Unido y se acordó, o mayoritariamente se decidió que hubiera el Brexit, después de 3 años de negociación, ha deparado un acuerdo, en principio, un acuerdo de retirada entre Unión Europea y el gobierno inglés. A día de hoy lo ha rechazado 3 veces el Parlamento británico. Este acuerdo de retirada ha supuesto que se ha llevado por delante a 2 primeros ministros. Bueno, el día 7 de junio oficialmente Theresa May presenta su dimisión, pero ya lo han anunciado anteriormente. Me preocupa bastante la composición o los 73 representantes que han ido a formar parte, a engrosar el Parlamento Europeo. Claro, estamos en esta situación y acabamos de tener unas elecciones al Parlamento Europeo, lo decíamos al principio. Sí, pero es un anacronismo cuando están retirada, porque en principio fecha tope 31 de octubre y sin embargo hay elecciones europeas en Reino Unido, designan 73 miembros, donde ha obtenido una mayoría abrumadora un partido claramente y un personaje claramente brexiter como Farage, más de un 30% de los votos, un retroceso clarísimo del bipartidismo tradicional, los Tories y los laboristas, y un auge de liberales, de verdes. Todo eso unido a la nueva composición del Parlamento Europeo, que ha pasado algo similar
las mayorías absolutas que representaba entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista ya están por debajo del 45%. Por tanto, van a necesitar aliados. Hay una reconfiguración del Parlamento Europeo y, por tanto, nosotros lo que queremos destacar es que existen, o están todavía encima de la mesa, todas las incertidumbres que teníamos inicialmente, tanto desde un punto de vista socioeconómico, impacto socioeconómico, que más tarde me gustaría extenderme, como desde un punto de vista comercial, el tema de la posible aplicación de aranceles a las importaciones. Estamos hablando en algunos casos, por ejemplo, la conserva de atún, estamos hablando de aranceles 24%, en el caso, por ejemplo, del pescado congelado estamos hablando del 8%, pero calamar, producto estrella que importamos de la zona de las Islas Falkland, estamos hablando de en torno al 16%. Y todo eso al final se acaba traduciendo en una subida en los precios al consumidor. Todo eso significa... Que nadie piense que esto no nos va a afectar a los que estamos en nuestra casa viendo la tele en este momento. Y por otra parte, algo trascendental es la seguridad jurídica que se está siendo puesta en tela de juicio. Es decir, nuestras empresas desde hace muchos años hemos hecho importantes inversiones en compra de derechos de pesca, en compra de barcos, en compra de plantas, etcétera, en terceros países. Estamos realizando una buena gestión, una buena explotación con socios locales, pero tenemos muy presente en la cabeza los precedentes de la Merchant Shipping Act del año 88, en donde se quisieron alterar las reglas del juego y la gran baza fue que acudimos las empresas españolas al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, caso Factor Time, que finalmente nos dio razón por ser comunitarios. El problema es que si se produce una salida del Reino Unido de la Unión Europea y dejamos de tener el paraguas de la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, nos podemos ver abocados a una situación de mucha mayor inseguridad jurídica respecto de las inversiones. Y todo eso sin hablar de otros asuntos que ya tocaremos más adelante, como decías antes, la influencia socioeconómica que puede tener todo esto. Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. No solamente el sector de la pesca, todos los sectores, de una manera u otra, estamos afectados por esta situación. Bueno, de una manera u otra, porque en el fondo somos ciudadanos y somos empresarios que vamos a tener que soportar esta situación. Pero efectivamente Javier comentaba que llevamos 3 años asistiendo y esta debe ser una más, a semanas críticas. Es decir, los empresarios, los ciudadanos, los gobiernos, llevamos 3 años soportando semanas críticas que parece que siempre nos han llevado al borde, parece que se resolvía y ahora parece que se resuelve en octubre, pero bajo nuestro punto de vista la situación es considerablemente peor que hace un año. Es que cada retraso, cada delay supone primero por las incertidumbres, claro, primero por las incertidumbres que desde el punto de vista económico tiene para las empresas, ¿no? Como comentaba Javier, y de todos los sectores, no solo pesca. Pero es que la tendencia que se está viendo, es decir, lo que ha ocurrido en el Reino Unido es una incapacidad para negociar. Se está viendo ahora que el propio Partido Conservador se ha dividido, se ha potenciado incluso la intención de los brexiters de salir. Nos decía algún eurodiputado que si hoy hubiera un referéndum, aún saldría con una mayoría más reforzada la intención de los ciudadanos del Reino Unido de salir. Eso está generando problemas con Escocia, está generando problemas con Irlanda. Pero esto sumado a que hemos asistido a unas elecciones al Parlamento Europeo, en donde efectivamente el bipartidismo ya no es mayoritario, la suma de los 2 grandes partidos, y en donde los antieuropeístas están creando una tendencia muy poderosa, estamos asistiendo a un riesgo, que haya más países, que haya más regiones que quieran seguir los pasos del Reino Unido. Y por entrar en una última consideración por la que creo que se está incrementando nuestra incertidumbre y
que vemos las cosas peor son las injerencias de un señor como es el presidente de los Estados Unidos, que ante una visita de Estado se permite decir quiénes tienen que ser los interlocutores, qué es lo que tiene que hacer el pueblo británico e incluso dejar impagado los 40.000 millones de euros que tienen de factura los británicos. Bueno, es que estamos asistiendo a una guerra comercial global. Entonces, lo que inicialmente parecía delimitado al Reino Unido con unas connotaciones muy importantes, sin duda, a todos los sectores, ahora empieza a ser, o al menos nosotros lo vemos así, como una batalla global donde dos grandes bloques han decidido que Europa puede ser su campo de batalla comercial. Y creo que esta es una muy mala tendencia, creo que se avecinan tiempos difíciles porque bueno, no hay nadie que parezca que pueda frenar las guerras comerciales que hace con México, con Canadá, con Europa, con China o con cualquier otro país, ¿no? Es la política de la discordia, es la política del malmeter. Sergio Prieto, director territorial en Galicia del ICEX, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo nos afecta todo esto? Lo que estábamos comentando, el escenario en el que nos encontramos y esa situación de incertidumbre. Bueno, yo la verdad es que desde el punto de vista, un poco por la información que tengo puesto, dependiendo del Secretaría de Estado de Comercio y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sí que un poco la información que manejamos, sobre todo de mis compañeros en Madrid, que están continuamente viajando a Bruselas en las negociaciones sobre el Brexit, sí que la situación ahora mismo, yo creo que nos planteamos dos panoramas muy diferenciados. Por un lado, la posición de la Unión Europea y por otro lado, la posición del Reino Unido. Es decir, al final estamos hablando que, como comentaba Jorge, un poco la posición de la Comisión Europea en este aspecto, desde que se votó ya el referéndum hace 3 años, ha sido una posición fuerte porque se está jugando su futuro. Como comentaba Jorge, creemos también que existen ciertas incertidumbres sobre el futuro de la Unión Europea que se están jugando ahora mismo, pues con la posible también los nacionalismos que están surgiendo en Polonia, en Hungría, la propia Bélgica, aquí en España, etcétera, con lo cual es una posición dura de salida, de si un país se quiere ir, que se vaya, pero que digamos que de alguna manera se atenga a las consecuencias, y por otro lado una postura del Reino Unido en el que no acaba o entendemos que no acaba de dar el paso definitivo. Es decir, al final llevamos 3 años de negociación. Cuando se votó el referéndum en el año 2016, se estableció un periodo de 2 años de negociaciones que acabó el pasado 29 de marzo de este año y ante el cual no se llegó a ningún acuerdo. Pues se firmó un acuerdo en noviembre, ese acuerdo fue rechazado 3 veces en el Parlamento británico, el gobierno británico ha pedido 2 prórrogas para poder salir, con lo cual estamos en una situación que prácticamente por parte de la Unión Europea sí que se quiere hacer una salida, obviamente una salida suave, más que nada por todas las implicaciones socioeconómicas que comentaba Javier, que todo esto implica, porque nunca se había previsto la salida de un país de la Unión Europea, pero por otro lado nos encontramos con una situación por parte de... Y además no cualquier país. Efectivamente, estamos hablando del tercer país en importancia dentro de la Unión Europea. Tercero o segundo, según se mire. Por otro lado nos encontramos con una situación por parte del Reino Unido en la que no acaban de aclararse si hacen un Brexit duro, si hacen un Brexit blando, si no les convence una cosa, si sí, si no, se aplican la revocación del artículo 50 y vuelven, etc. Ahora mismo el gobierno británico, tenemos 3 posiciones. Tenemos la posición de los Brexiters, que lo que no aceptan es el famoso backstop, que es el acuerdo, el protocolo de Irlanda del Norte, para establecer o eliminar los controles en las 2 Irlandas, por el acuerdo de Viernes Santo. Tenemos la posición de los que quieren una salida blanda, en el que estaría previsto una firma de un posible acuerdo de libre comercio, pero en el que tampoco están de acuerdo con ese acuerdo de libre comercio. Pues está hablando un modelo ucraniano, modelo suizo, modelo noruego, pero todos ellos incluiría pues tener que, o bien tienen que contar con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o bien con Schengen, con lo cual siempre históricamente el Reino Unido nunca ha querido aceptar nada de estos compromisos. Y una tercera vía, que son los que optan por quedarse en la Unión Europea, en los que tampoco aceptan que, claro, que para quedarse en la Unión Europea tendrían que pedir voluntariamente la revocación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y quitar esa solicitud que hicieron. Claro, eso supondría, pues, por parte del propio pueblo británico, pues, digamos que de alguna manera una bajada de pantalones, digamos. Entonces, digamos que las 3 posturas
que tenemos ahora mismo en el Reino Unido, en ninguna de las tres hay una salida clara. A todo esto se le añade la dimisión de la primera ministra y con la posible llegada de un nuevo primer ministro que puede ser Brexit duro o Brexit blando. Claro, ahí tenemos también un Parlamento británico en el que ha dicho que no se va a aprobar ninguna salida dura, Brexit duro, pero tampoco te aprueba una salida blanda. Salida blanda. Sí, sí, lo del Parlamento británico ya es que es para miar y no echar gota. Claro, claro, efectivamente, la posición de la Comisión Europea es que ya se ha dado dos prórrogas. No quieren ninguna de las salidas. Quieren el Brexit, pero no lo quieren, pero no quieren el Brexit. Quieren el Brexit, pero no lo que implica el Brexit. Efectivamente. Entonces claro, es como cuando te vas de casa. Me voy de casa, pero sigo yendo a casa de mamá que me haga la comida. Pues, a comer y a lavar la ropa. Sí. Exactamente. Entonces, claro, la posición de la Comisión Europea tras dos prórrogas que se les ha concedido es ya muy dura. Es muy dura decir, el 31 de octubre hay salida del Reino Unido, sea como sea, porque no podemos seguir alargando esta agonía. Ya es una cuestión Pues fíjate que yo creo que van a seguir alargándola, y yo no sé si tanto como 5 años para cumplir el mandato del Parlamento Europeo, pero desde luego yo creo que van a seguir alargándolo porque, más que nada, porque no tienen acuerdo entre ellos. Entonces, una vez que no tienen acuerdo entre ellos, no van a poder adoptar una posición por la que puedan salir, de manera que no hay forma. Yo no sé en la Universidad de Vigo cómo he visto esta situación. Nos acompaña hoy Pablo Cabanelas, que es el coordinador del Máster en Comercio Internacional de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, esto tiene salida porque a mí esto me recuerda cuando los pasatiempos uno empieza a hacer el laberinto y mete el cordón y aquí no hay salida, por aquí tampoco se puede ir. ¿Y cómo llegan los conejos a la casita de chocolate? ¿Qué hacemos? Pues esto es una incertidumbre para todos, porque principalmente para los primeros implicados, que son los británicos, que se han decidido meter una aventura que no sabe muy bien a dónde va a llevar. De hecho, lo que está claro en las negociaciones es que buscan un win-win, es decir, algo en lo que ellos ganen y no pierdan. Y eso va a ser imposible por los lazos. Sencillamente porque ellos le han prometido al pueblo británico que el Brexit suponía una serie de cosas que no era real para conseguir ese apoyo. Sí, y no era real. Entonces ahora llega la hora de las cuentas y dicen, ¿cómo explicamos esto? A mí me recuerda también al caso de Cataluña, en el que explicaban que la salida de España también tenía unas consecuencias económicas que luego querría yo ver cómo se las iban a explicar, pero por ejemplo justificaban el quedarse dentro de la Unión Europea hasta que Europa les dijo, no, Cataluña no puede, entraría como un nuevo país, desde luego, en caso de que se independizara. Hay una realidad que se pintó antes del referéndum que yo creo que ahora está chocando frontalmente con ella el gobierno británico. Para mí fue una sorpresa tremenda que se aceptara con naturalidad en el Reino Unido que un personaje como Farage, al día siguiente de salir el Brexit, dijera que gran parte de su argumentario no era cierto, ¿no? Una sociedad que se supone que está a la vanguardia cultural, a la vanguardia del pensamiento, pues me parece inadmisible. Digo, dentro de esos estereotipos que tenemos, bueno, esto a veces puede pasar aquí, pero en otros países no pasa. Bueno, pues está pasando y estamos viendo el espectáculo que hay allí de sillas y de que quiere el poder y que quieren tener un acuerdo para contentar a los suyos, pero a su vez no quieren tener pérdidas en competitividad, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en una situación de absurdos. Lo que sí que es cierto es que ya viene atrás, porque el primer referéndum fue en 1975, un par de años después de entrar, y lo prometieron en este caso los laboristas, lo hicieron, y yo recuerdo ir jovencito allí, la persona con la que estaba en casa decía, esto la Unión Europea beneficia a Francia y a Alemania. Y nosotros, ya me lo decía esto, 90 y... se está yendo mal, a Francia y Alemania, pero bueno... Ya, pero digo que hay un caldo de cultivo ahí de fondo que en determinadas zonas... Un discurso que lleva años trabajándose y en determinadas zonas se puede entender, porque aquí hay una de las limitaciones que hay los que estudiamos el aprendizaje es el enemigo externo, ¿no? Yo lo hago todo bien, pero hay otros que me están atacando, bien sea a través del dinero que yo doy a Bruselas, que no es democrático, o que todos los inmigrantes que vienen nos quitan el trabajo, que fueron parte del argumentario que se utilizó. me lleva a Cataluña, también, ¿quieres que te diga? Sí. Recuerda bastante. Sí, son los movimientos. ¿Qué pasa? Que aquí en el caso del Reino Unido, pues
También esto se junta con una crisis civilizatoria donde en el aspecto geopolítico, pues el liderazgo anglosajón que se mantenía históricamente pues está entrando en crisis, y eso provoca, ¿qué provoca? Provoca Trump, que es otro caso de estudio curioso, y el Brexit, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el sistema de pensamiento dominante, que era el anglosajón, bueno, pues tiene que compartir pues, con un liderazgo europeo. Además se han añadido los chinos, Rusia siempre está ahí, aunque bueno, tiene digamos más presencia a lo mejor que el peso en PIB, pero todo esto provoca que este caldo de cultivo engancha a ese público que está descontento aquí o que está descontento en otras regiones, y que crean, sin reflexionar a veces en todo lo que hay detrás, pues lo que le dicen unos líderes de corte, digamos, populista. De vuelta aquí a Vigo. Javier, hemos hablado sobre cómo nos afecta especialmente a las empresas del sector pesquero, más que nada por un carácter internacional casi obligatorio que tenéis todos los armadores. ¿Se está tomando este problema con la seriedad que debería desde el Gobierno central? Vale. Bueno, a mí, si me permites, voy a hacer primero unas pequeñas matizaciones respecto de lo que se ha dicho hasta ahora. Incertidumbre. Incertidumbre está teniendo una consecuencia de manera inmediata, y es retracción de las inversiones. Los planes de inversión que estaban previstos, lógicamente, se están congelando a esperas de que desaparezcan esa incertidumbre y que veamos el panorama despejado en la época post-Brexit. Nosotros desde hace tiempo venimos trabajando con el libro blanco del gobierno inglés, y en lo relativo a la pesca hemos tenido, bueno, cuando hablo de pesca me refiero a todo el sector mar e industria. Hemos tenido múltiples reuniones, tanto Foreign Office como Comisión Europea, como Parlamento Europeo, con los gobiernos tanto inglés como malvino, y queremos aprovechar este reto para transformarlo en una oportunidad. Dicho esto, bueno, eso es más sencillo cuando sabes con lo que estás trabajando. Efectivamente, por eso digo la incertidumbre. Cuando no sabes con lo que estás trabajando, eso es porque sí. Ya es difícil en circunstancias normales. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, elementos distorsionadores, que el señor Trump anuncia bombo y platillo un gran acuerdo comercial con Reino Unido. No nos olvidemos, Reino Unido a día de hoy es parte de la Unión Europea. Segundo, nos preocupa bastante el día 20-21 de junio, está previsto la reunión del Consejo Europeo, en donde se va a designar a el próximo presidente de la Comisión Europea, y de ahí en cadena hay la designación, colegio de comisarios, etc. Por tanto, motivo de gran incertidumbre. Hasta ahora tenemos que agradecer enormemente la posición negociadora que está llevando el señor Barnier y su equipo en representación de los intereses de la Unión Europea, y en concreto, en nuestro caso, está priorizando la pesca. Además, todos los países estamos yendo unidos. Mi motivo de incertidumbre es que cambie el equipo negociador, que cambie el comisario, que a su vez nuestro interlocutor, posiblemente el señor Boris Johnson, con unas ideas de Brexit duro, y en todo caso, sea lo que sea, el 31 de octubre nos vamos. Repito, mientras no despejemos esa incógnita de cuándo van a salir y de qué forma, no podemos empezar a construir de futuro. Segundo, desde el punto de vista socioeconómico nos preocupa mucho, porque el impacto, sobre todo en determinados territorios como es Galicia, y siendo la pesca una de las principales actividades, he de decir lo siguiente, sin querer dar todo lujo de detalles a su estimada audiencia, pero simplemente recordar, una zona como las Islas Falkland o Malvinas, perfecto, hay pescando habitualmente 43 buques arrastreros, congeladores de larga distancia. Esos 43 buques son capital gallego, es decir, Vigo
Marín. Bien con bandera española, bien con acuerdos privados, bien con bandera malvina y capital gallego. Eso significa una ingente cantidad de producción, estamos hablando solo producto estrella, calamar, 80.000 toneladas al año, que directamente vienen a Vigo, se descargan en Vigo, van a los almacenes, es decir, a los grandes frigoríficos, pasan por las plantas de elaboración y se comercializa para todo el mundo. ¿Qué pasa si esos buques de bandera española, por ejemplo, no pueden seguir pescando? Porque eso es lo que pone el libro blanco. En el momento de que se vayan, habrá que ir anualmente, es decir, no hay un acceso automático como hasta ahora. Segundo, ahí estamos hablando en torno a 1.000 tripulantes gallegos a bordo de esta flota de Malvinas. La zona de Gran Sol, NEAF, bien, esa es otra problemática también que nos afecta directísimamente al puerto de Vigo. Tenemos 10 buques con bandera inglesa, capital gallego, que descargan en Vigo habitualmente, barco o camión. Estamos hablando de una producción de más de 10.000 toneladas al año, productos muy apreciados, merluza, rape, gallo, de gran valor. Esto mismo nos pasa en los buques de bandera española que están pescando actualmente en Reino Unido, en aguas inglesas. Están 89 barcos españoles pescando. Pero, a su vez, nos importa muchísimo el efecto contagio o efecto reflejo que se puede producir respecto de nuestras flotas, bien con bandera española, bien con bandera irlandesa, francesa, etcétera, de capital gallego, que están pescando mayoritariamente en aguas irlandesas y francesas, pero si se produce una expulsión de las flotas, principalmente belgas, holandesas, francesas, que están ahora mismo en aguas inglesas, se va a producir un corrimiento de esas flotas hacia nuestros caladeros habituales, aguas francesas e irlandesas, con lo que se va a producir problemas de convivencia y, desde luego, RMS, es decir, rendimiento máximo sostenible, sostenibilidad de los recursos, va a quedar muy amenazada. Javier, por tanto, perdona, y concluyo. Hacía una pregunta, que era, Concluyo. el gobierno se lo está tomando en serio, y la conclusión, perdona que te interrumpa, pero lo hacemos a la vuelta de publicidad, ¿te parece? Perfecto. En un minuto, aquí en Televigo.